En los ejercicios propuestos que tenemos para este seminario, tenemos el diseño de un eje escalonado bajo condiciones estáticas. Se desea diseñar un eje bajo condiciones estáticas. Este tiene que ser escalonado y su criterio tiene que ser criterio de síntesis. Es decir, vamos a determinar los diámetros del eje. Y como es escalonado, entonces son los diámetros en cada sección del eje. Este va a ser de un elevador montacarga doméstico que se usa para transportar alimentos, ropas y demás productos en una casa de 3 niveles. Son estos ascensores o elevadores de carga domésticos. Dice que el peso de la cabina es de 100 libras. El peso máximo de carga es de 100 libras. Y nos informan que el motor que se usará tiene la potencia suficiente para suministrar el par a la polea y elevar la carga. Dicen que por norma el contrapeso oscila entre el 40% y el 50% del peso total, que nos recomiendan o nos dicen que asumamos el 45%. El motor entrega su potencia al eje a través de engranes helicoidales, cuyo ángulo de presión es de 20, su ángulo de hélice 15 y el diámetro del círculo de paso del engrane del eje es de 2 pulgadas. La polea tiene un alfa, aquí nos muestran el alfa, acá, de 20 grados y tiene un radio de 3,94 pulgadas, alcanzando así una velocidad de 0,1 metros por segundo girando a 60 revoluciones por minuto. Ok, entonces bueno, tenemos un ascensor montacargas. Este es el mecanismo que me va a subir el ascensor o la cabina. Y imagino que de este lado está el contrapeso, ¿sí? Entonces aquí tenemos la cabina, por acá va a salir el contrapeso. Ok, para este caso, bueno, para proceder primero se comienza con la polea C, ya que necesitamos obtener cuál va a ser el torque que se necesita para subir la carga que necesita suministrar el motor. Entonces se procede a descomponer las fuerzas. No, perdón, primero procedemos a em, decir que el peso total va a ser el peso de la cabina más el peso máximo que puede soportar esa cabina. Entonces ya ahí serían 200 libras. Por norma me dijeron que el peso del contrapeso va a ser ese peso total por el 0,45, es decir, el 45% del peso total. Esto me va a dar 90 libras, las cuales descomponemos en sus ejes Z y eje Y. Nos da 30,8 y 84,6 libras. Una vez teniendo las fuerzas que me van a producir el torque en la polea, pues puedo determinar los torques producidos. Como se ve a simple vista, se ve que voy a tener que restarlos porque un torque me está girando en un sentido y el otro en el otro. Entonces, tenemos el radio de la polea, 3,94 pulgadas. Las fuerzas que calculamos con anterioridad y el mayor torque está producido como es de esperarse, por el peso de la cabina.
Entonces tenemos que el torque C va a ser 454,8 libras pulgada. Se sabe que ese torque va a ser el necesario que el motor entregue para poder elevar la carga. Entonces el torque en C tiene que ser igual al torque en A. Con las ecuaciones de engrane helicoidal podemos determinar todas las fuerzas que se ven acá reflejadas. Tenemos fuerza tangencial, fuerza radial y la fuerza axial. Tenemos los resultados acá. Tenemos la propuesta de cómo va a ser el diseño del eje. Nos están dando también esto es dato, pero no estaba reflejado en el enunciado. ¿A qué distancias están separados el engrane del cojinete, el cojinete de la polea y la polea del otro cojinete? Entonces procedemos a hacer el cálculo de reacciones, hacemos sumatorias de momento respecto a B, obtenemos las reacciones en D, tenemos dz y dy. Luego por sumatoria de fuerzas obtenemos las reacciones en Bz y en B sub y. Ya teniendo todas las fuerzas y teniendo todas las reacciones, podemos proseguir a obtener el diagrama de fuerzas cortante y momento flector. Corregimos las direcciones de las reacciones en base a los signos obtenidos con respecto a la suposición inicial de una vez para que los diagramas de fuerza cortante pues nos den exactos, ¿no? Y no tendamos a confundirnos acá. Luego se determinaron las funciones de singularidad más adelante. Pero antes de eso se hizo un diagrama del par de torsión para saber en qué puntos están soportando torque. En este caso el punto A, el punto B y el punto C. Sería el engrane helicoidal A, el cojinete B y la polea C. El punto D, como se puede apreciar, no está bajo esfuerzos de torsión, bajo carga de torsión. Aquí se determinaron las ecuaciones de singularidad, aunque para este ejercicio al final no se tomaron en cuenta, no se usaron. Bueno, luego de esto procedemos a determinar lo que vendría siendo el factor de seguridad, que eso sí fue a criterio de nosotros, en el que se estableció un factor de seguridad de 2, debido a que, bueno, es una máquina doméstica. Si falla no implica mayores daños, más que todo daños a la propiedad. Y de repente alguno que otro accidente que pueda ocurrir, si de repente alguien está en el hueco del ascensor o está observando y por mucha mala suerte el ascensor falla en ese momento, imaginemos que caiga, puede causar daños a una persona. Se estableció un acero IC 1018 estirado en frío con los siguientes valores: 64 para resistencia a la tensión última
y una resistencia a la fluencia de 54 kPsi. Teniendo todos los datos, teniendo las reacciones, los momentos, se puede determinar a través de la teoría de energía de distorsión de Bose-Mises, bajo el criterio síntesis, los diámetros que se necesitan para cada punto. Lo que vamos a obtener aquí son diámetros mínimos para cada punto. Entonces, a simple vista, esta ecuación de Bose-Mises, despejar el diámetro, está complicadísimo. Sí, está ahí de forma implícita, no se puede obtener una ecuación de forma explícita. Entonces, bueno, en este caso se calculó con la ayuda de un solver. Teníamos, como se puede observar, no tenemos momentos en A. Tenemos una carga axial que está dada por el engrane helicoidal, que va a estar soportado, perdón, esa carga axial es por eso, por el engrane helicoidal. Más adelante se muestra que está soportado por el cojinete B. Tenemos nuestro factor de seguridad, tenemos todos los datos para poder resolver la ecuación. Tenemos el torque también, que está ahí, 454.8 libras pulgadas, y nos da que el diámetro mínimo que debe tener el punto A es de 0,53 pulgadas. Para el punto B vamos a tener momentos tanto en Y como en Z, por ende se saca un momento resultante en B. Vamos a tener que en ese cojinete vamos a soportar la carga axial que fue ejercida por el engrane helicoidal. Factor de seguridad, el esfuerzo a la fluencia el mismo, y en el punto B tenemos torque. Metiendo estos valores en la fórmula nos da que en el punto B debemos de tener un diámetro mínimo de 0,91 pulgadas. Para el punto C se procede de igual manera. Vamos a tener dos momentos, momento en Y y momento en Z, del cual se procede a sacar un momento resultante. Ya no vamos a tener carga axial, porque esa carga se equilibró con los puntos A y B. El factor de seguridad de 2, vamos a tener los mismos datos de fluencia y de torque. Metiendo estos datos en la fórmula, usando el Solvesis, nos da un diámetro de 0,75 pulgadas. Y por último, para el punto D, como no tenemos flexión ni torsión, aquí se puede ver, no tenemos ya momento y no tenemos torque, se procede a calcular su diámetro por el esfuerzo cortante directo. Sí, pues tenemos esfuerzos de corte que están aplicados ahí. Sacamos un esfuerzo de corte resultante que nos da 346,1 libras. Luego de la fórmula de corte directo, haciendo las sustituciones pertinentes y despejando el diámetro, llegamos a esta fórmula, del cual al sustituir los valores y resolver, nos da que el diámetro en D es de 0,18 pulgadas.
En conclusión, estos son los diámetros mínimos para cada punto estudiados. Ya si se quiere diseñar este eje, se sabe que no pueden ser menores a estos diámetros porque se deben tomar en consideración que si el eje estuviese trabajando y de repente tiene un, se detiene abruptamente o el arranque, ahí se están dando condiciones estáticas. Entonces, si de repente en esas condiciones estáticas los diámetros son menores que los que aquí reflejan para cada punto, puede ocurrir un fallo. Entonces, estos serían los diámetros mínimos requeridos para este caso en este problema.